Hola guapis. Hoy os traigo mi experiencia en primero de enfermería. Para empezar, yo estoy en la Universidad de Valencia, entonces hay diferentes sedes incluso dentro de la misma Universidad de Valencia y cada sede es diferente, incluso podría decir que en cada clase. Obviamente en cada universidad va a ser totalmente otro rollo, pero bueno, para que os hagáis una idea o por si realmente queréis estudiar en la Universidad de Valencia, esto os puede ayudar un poquito, así que nada. Vamos a empezar. Bueno, básicamente en este vídeo lo que voy a hacer va a ser hablar de las asignaturas, decir un poco pues mi nota, cómo fue, qué opino de la asignatura, los temas que tiene, para que así os ayude un poco y os hagáis una idea de qué vais a tener que estudiar si es que os estáis planteando o realmente ya habéis entrado en enfermería. Si no habéis entrado, hacerme caso y esperaros, porque las listas corren muchísimo. Para que os hagáis una idea, yo estaba en la Universidad de Valencia, en la sede en la que yo ahora estoy, estaba la 390 y pico, 380 y pico, y ahora estoy dentro. O sea que tranquilos. Primero lo que voy a decir van a ser todas las asignaturas que he tenido este primer año y luego iré una por una. Vale, este curso he tenido 9 asignaturas. Este año he tenido 2 asignaturas anuales, fisiología y bioquímica. Entonces esas 2 son 9 créditos, el resto eran 6. He tenido anatomía humana, fisiología humana, estadística y TIC aplicada a las ciencias de la salud, fundamentos de la biología y bioquímica, fundamentos de la psicología y ciencias de la salud, nutrición y dietética, organización del estudio, salud pública y sociología, género y salud. Vamos a empezar hablando del primer cuatrimestre. La primera asignatura y la más temida, en verdad, cuando entras a la universidad algo así de ciencias de la salud, es anatomía. Yo me asusté bastante, la verdad. Al final, bueno, si tienes una buena profesora o el temario que te da los pavos están bastante bien, no vais a tener problema. Tuve una profesora, la verdad es que bastante buena, explicaba súper bien, te ayudaba en todo lo que podía, subía los powers, subía clases que dio online con el COVID y ayudaban un montón. Esta asignatura no tengo el número exacto de temas, pero alrededor de unos 40 temas. Es una asignatura bastante visual. Yo en mi caso, como me la estudié, fue directamente de los powers porque sí tenía las fotos. No os compréis ningún libro, ya os lo dije en el otro vídeo, no os lo compréis de verdad porque están online. En este caso la profesora nos ponía un montón de fotos y si no, buscarlas online, que hay fotos preciosas que os ayudan. A mí no es la asignatura que más me ha gustado estudiar, la verdad. Pero nunca me ha gustado estudiar ni los huesos, ni los músculos, ni todas estas cosas, entonces. Pero gracias a la profesora me gustó un poco más, entonces menos mal. Las prácticas que tuvimos en anatomía fueron todas con cadáveres, con huesos, órganos y todo. Tanto en cadáver literal como por secciones, o sea, nos daban huesos, tal, teníamos que montarlos, veíamos fetos, o sea, esta asignatura es súper guay, las prácticas. En cuanto al tipo de examen, tenía 2 partes, una parte que era tipo test, que si no recuerdo mal eran 50 preguntas tipo test. La otra parte nos ponía 10 números y ponía foto 1 y tú tenías que decir lo que era. La dificultad del examen de anatomía, la verdad es que las fotos la profesora se portó muchísimo y lo que es el examen teórico, bueno, era tipo test, con 5 opciones, se portó bastante, o sea, no era muy difícil, si estudiabas, aprobaba. Yo sentí que a mí me faltó un poco de tiempo para estudiar, pero eso sí, incluso hubiese podido estudiar mucho más porque fue el primer examen de la carrera. Fue el que menos me preparé, el que más tarde empecé a estudiar y todo. Os voy a decir la nota global. En anatomía finalmente se me quedó un 6 redondo. Bueno, bien, así que al final la aprobé, así que muy feliz. No sé cuántos temas eran porque tampoco tengo tal. Yo me lo dividí 6-7 bloques, más o menos. A mí las matemáticas me gustan mucho. Entonces yo cogí con muchísimas ganas esta asignatura. Además teníamos parciales de cada bloque, por así decirlo. Y en eso sacaban 9, 10 prácticas de esta asignatura. Eran como hacer estudios, todo. Gente que además no te llevabas. ¿Qué pasa? Llegó el examen final y el examen final, bueno, lo ponen entre todos los profesores. ¿Qué pasa? Que nuestro profesor se centraba mucho más en la teoría. A lo mejor nos ponía como 2-3 preguntas de práctica de 20 preguntas. ¿Qué pasa? Que con los otros profesores se centraban mucho en la práctica. Yo llegué al examen y dije, ¿esto qué es? De yo sacar 10 y ver que no podía contestar muchas preguntas, porque además, obviamente, en todo resta. Y claro, te quedabas así y decías, ¿qué acaba de pasar? Yo salí del examen y dije, la he suspendido, punto bueno. Esta asignatura se aprobaba con un 4. El tipo de examen, igual, tipo test, creo que fueron entre 60 y 70 preguntas, 4 opciones y también restaba cada vez que fallabas. Aquí un 4,50 y no sé qué, un 4,70 y algo, y aprobé. Menos mal. Y bueno, como en los parciales y tal, pues tenía 9 y 10, se me quedó un 6,40, así que bastante contenta por haberla aprobado.
porque yo esta asignatura, os lo juro, iba por un 9 y me llevé un chasco bastante. Bueno, bioquímica en sí tenía 28 temas. De estos 28, 20 estaban partidos por 2. Es decir, 28 parte 1, 28 parte 2. Entonces es como si tuviese literalmente el doble. La mitad segundo bachillerato literal, glúcidos, lípidos, ARN, ADN. Y la otra mitad microbiología. Cuidado con microbiología porque vaya nombres. O sea, todo bichitos y todas cosas de estas. Para estudiármelo yo hice como en todo. Subrayar, entender y pasar. Y así todo el rato y dar el máximo de vueltas que podía. Me volví a hacer esquemas pequeñitos y todas esas cosas. En cuanto a exámenes, nos lo dividían en primer parcial, que el parcial era eliminatorio, es decir, si aprobabas estos 15 temas ya no te los tenías que estudiar para la segunda convocatoria. En la segunda convocatoria, si habías aprobado, solo te presentabas con los otros 15 temas. Si habías suspendido el primer parcial, te presentabas con todo, con los 28, 30 temas. Suspendí el primero con un 4,6, me quedé a nada. Dije, va, en el siguiente se aprueba. Hice el siguiente examen, me vi con una cara de subnormal cuando salí del examen, que os lo juro no podía con mi vida de, no es verdad lo que acaba de pasar, de que no. O sea, suspendió 100%. Entonces me tuve que presentar ya a la segunda convocatoria en junio y ese menos mal que ya lo aprobé. Menos mal. El examen de bioquímica se dividía también en dos partes. Una parte que eran preguntas tipo test con 4 opciones, obviamente te restaban. Eran entre 30 y 40 preguntas por 15 temas. Es decir, si te presentabas solo a la primera parte, pues tendrías 30 o 40 preguntas. Y si te presentabas a la segunda, tendrías entre 60 y 70. Además de esta parte, también tenías la otra parte que eran 2 preguntas a redactar, de más o menos media cara. Pero bueno, al final aprobé esta asignatura. No sabéis la llorera que me pegué el día que me dieron la nota y vi que había aprobado, pero llorando como si me hubiesen matado, os lo juro, llorando mucho. Pero porque eso, tenía una presión de que no me quería llevar 2 asignaturas a segundo. En esta asignatura nos han hinchado a trabajos. Hemos tenido que hacer un trabajo prácticamente como si fuese casi un TFG, pero sin exposición, de cualquier microorganismo que quisiésemos. Yo elegí el Trypanosoma cruzi, que es el que hace la enfermedad de las Chagas. Nos han puesto también trabajos de exponer un poco de todo de esta asignatura, prácticas cero, ni laboratorio ni nada. Y finalmente la segunda convocatoria se me ha quedado un 6,8, así que muy contenta y orgullosa de esta nota. Esta asignatura me gustó mucho, los profesores también bastante guays. Esta asignatura tenía 23 temas, fue bastante guay de estudiar porque además se te quedaban muchas cosas porque eran muy lógicas. Otras sí que es verdad que te las tenías que empollar bastante. Me gusta estudiarlas, así que bien. Prácticas de esta asignatura no tuvimos. Lo que sí tuvimos fueron como diferentes talleres de, por ejemplo, autorrelajación, cómo tratar con personas con diversidad, una valoración del tipo de discapacidad o diversidad que tienen. Estuvieron bastante guays. También tuvimos que hacer un vídeo, nos lo pasamos muy bien. El examen se basaba también en 2 partes. Una parte que era tipo test, igual restaba y con 4 opciones. Y creo que este examen no eran muchas preguntas, en plan 25 o así. Y 3 preguntas a redactar, bastante cortitas. El examen fue asequible y la nota final que se me quedó fue un 6,90. Pasamos a organización del estudio. Nadie iba a clase, literalmente eran 3. El temario eran 14 temas, además pequeñitos. La asignatura que estudiáis un poquito se saca. Lo único más jodido de esta asignatura era que teníamos que hacer un trabajo estilo TFG en grupos de 4, en el que escogíamos un tema al azar el que quisiésemos. Teníamos que exponerlo, hacer un PowerPoint y hacer un documento tocho. El trabajo que hicimos yo y mis amigas fue de neonatos. Este examen estuvo muy tirado. Pensábamos que el profesor se iba a pasar porque literalmente nadie había ido a clase. Puso un examen que todo estaba en gola. Fueron 20 preguntas tipo test. Y luego teníamos 2 preguntas más. Una de ellas era literalmente morfología. Teníamos un texto, elegíamos 4 o 5 palabras y las teníamos que analizar morfológicamente. El otro era una pregunta de desarrollar de cualquier cosa que te preguntase sobre el temario. Llega a sacar un 8 o así en el examen. La nota final se me quedó en un 7,4. La última asignatura que tuve el primer cuatrimestre fue fisiología. Asignatura anual. Fisiología está complicadilla. Tanto fisio como bioquímica lo estuve los 2 cuatrimestres. Entonces ya os estoy contando los 2 cuatrimestres en general de estas asignaturas. Eran 53 temas. Era bastante temario. O sea, yo tengo una carpeta así, de estas de fundas, llena. Esta asignatura es de entender. Por mucho que tú estudies de pe a pa todo el temario, puedes suspenderlo. A lo mejor tú estudias cómo funciona
la respiración en general, los alveolos, el traspaso de gases, tal. Y luego en el examen a lo mejor te ponen una gráfica, tienes que interpretar, o te ponen una situación de un paciente que le pasa algo, tienes que averiguar qué le pasa o cómo arreglárselo. O sea, es un examen yo creo que muy heavy para primero. Hemos tenido 2 prácticas, una en cada cuatri. La primera fue toma de tensión, a la cual no fui, y la segunda fue análisis de orina. Además nos hacían como pequeños controles cada vez que acabábamos un bloque en plan respiratorio. Examen online, ¿sabes? Que lo hacías en tu casa, y en todos la verdad que tengo muy buena nota. Tengo un 2,8 sobre 3, entonces me da rabia perder estos puntos, ahora entenderéis por qué. En el examen es todo tipo test, 40 preguntas. Teníamos 2 exámenes, uno que era un parcial del primer bloque, esto pasaba igual que en bioquímica, si aprobabas te lo quitabas, si no, para la segunda convocatoria tienes que llevarlo todo otra vez. El primero no lo aprobé, pero bueno, ese estaba súper asumido que lo iba a suspender. Presenté a la segunda convocatoria con todo y lo volví a suspender. Me volví a presentar a la recuperación con todo y lo volví a suspender todo. Es una asignatura que a mí me ha parecido muy difícil. No creo que ni la haya estudiado mal, ni que la haya cogido con poco tiempo ni nada, simplemente que para mí el examen es difícil. Entonces, pues nada, la tengo para este año, pero solo me ha caído esta, entonces estoy muy contenta de que me haya caído esta porque era la que tenía asumida en mi cabeza. Y este año se coge con fuerzas, la tengo que aprobar, así que como luego suspenda, mira, me da algo, porque pagar una tercera matrícula. Pasando al segundo cuatrimestre, tuve 5 asignaturas, que son las 3 de las que voy a hablar ahora, más fisiología y bioquímica, que ya os he hablado de ellas. Ha sido una asignatura que me ha gustado muchísimo. O sea, además al principio estudiábamos plan como si los alimentos tal, pero luego estudiábamos cosas que me llegaron a gustar muchísimo más, obviamente, como por ejemplo la nutrición en la mujer, en el adolescente, la mujer embarazada, en el anciano, en un adulto sano. En cuanto a temario me gustó mucho. De nutrición habían 20 temas solo, dentro de lo que cabe, ni tan mal. Había algunos que eran bastante largos, pero otros que eran cortitos, entonces bueno. En prácticas tuvimos 4, una era elaborar una dieta, otra era elaborar un plan alimenticio, todo era como más de cálculos y cosas así que me gustaba a mí un montón también. El examen solo era tipo test, alrededor de 50 preguntas creo, era asequible. Había algunas que dices tú, te has pasado, pero más o menos asequible. De nota se me quedó nota final 6,80. Seguimos con la temida salud pública. Es bioestadística, pero con mucha más cantidad de temario. A mí es una asignatura que dentro de lo que cabe pensaba que iba a ser mucho peor. Pero bueno, como a mí lo que digo me gustan las mates, pues también la cogí con ganas. Temas, creo que fueron alrededor de 30. Estos sí que eran bastante tochos. Había cosas que eran muy lógicas, entonces había temas que súper rápido y había otras que costaba más, que era más de cálculos, que tenías que estar ahí mucho más tiempo. Las prácticas de esa asignatura teníamos pues como que hacer estudios, examen práctico literal, en la que te daban un caso, te daban el caso de está pasando esto, hay tantos enfermos, en mi caso fue un caso de unos peces, tenías que hacer una serie de cálculos que te iban diciendo, con cálculos sacabas y con Excel y todas estas cosas. Importantísimo por lo menos para esta carrera. Podéis tener un iPad, el móvil, lo que queráis. Yo recomiendo que compréis un ordenador, porque a mí me tocó comprarlo. Para hacer Excel, R-Commander y todas estas cosas, con el ordenador es mucho más cómodo. Con el iPad, aun teniendo el teclado, como no es igual que un ordenador, las teclas para hacer las órdenes, por así decirlo, no son lo mismo. Bueno, menos mal que al final me lo compré. El iPad también lo uso, pero ahora voy con el ordenador todo el rato, porque si necesito hacer algún cálculo mucho más sencillo. El tipo de examen, esto fueron preguntas tipo test, 3 opciones solo, fueron 70 y pico preguntas, o sea, en este se pasaron. Este examen también aprobabas con un 4, aprobé el examen con 5 y pico, así que bien. Y nada, de nota final como las prácticas y todo eso, o sea, por ejemplo, en el estudio que os he dicho, esto tenía un 10, porque lo que digo, cuando me ponen matemáticas y tal se me da bastante bien, entonces tenía muy buenas notas, pues al final se me quedó la nota en 7,80. Entonces, muy contenta porque es una asignatura que suele costar. Y ya para acabar el vídeo, mi última asignatura, Sociología, Género y Salud. Esta asignatura como que era toda junta, pero lo dividían en 2, en Sociología y por otro lado Género. En Sociología dábamos temas como la ética y todas esas cosas. Creo que teníamos 14 temas y en género teníamos también alrededor de 12 o así. En género dábamos más pues violencia de género, violencia vicaria, diferencia entre género, sexo, todas estas cosas, ¿no? Una asignatura también un poco chorra, en plan de estas de que estudias rápido y te la sacas de una. Prácticas de estas, creo que tuvimos que hacer un vídeo o algo así, pero vamos, que tampoco mucho más. Nos dividieron en 2 exámenes, la verdad, uno de sociología y otro de género. De sociología tuvimos nosotros suerte porque, ya lo digo, incluso en las clases cambiaba.
Otras clases que conocíamos tenían que era un examen todo de redactar. Nosotros tuvimos suerte y nos tocó un profesor que el examen era tipo test, verdadero y falso. En total yo creo que fueron como 20-25 preguntas, bastante sencillo, o sea, lo puso para que aprobásemos y no verle la cara más. En esa que creo que un 8 y algo. En género sí que, como es del mismo departamento de psicología, a veces se pasan un poco, o sea, lo ponen para aprobar, pero que hay algunas preguntas que dices tú, hostia, que si no te han mirado el Gola y han mirado exámenes, no sabes contestarlas porque no están en ningún lado. Fueron 20 preguntas y 2 de redactar, eso, 5 o 10 líneas como mucho. Y bueno, al final, como te hacen media de las 2, de las prácticas y todas estas cosas, se me quedó la nota en un 7,70. Menos, para algunos os parecerán muy buenas notas, para otros pocas notas. Para mí, desde mi punto de vista, sé que me lo ocurre un montón. Estoy muy contenta, muy orgullosa de mi trabajo, el que he hecho, la verdad. Soy una chica que ha venido de bachiller con muy buena media, entonces las notas no son las mismas que en bachiller ni de coña. Pero sé que estoy en la universidad, sé que estoy haciendo una carrera difícil y no pasa nada. Espero que os haya gustado, que os hayan servido y nos vemos en el próximo vídeo.